Bienvenidos a su Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante. Es un análisis fascinante. De un artículo de la edición especial de GeoDS, escrito por Rocío Cruz Arias en febrero de 2025. Interesante. El título es Directo y revelador. La desinformación. La nueva batalla por Ucrania. Uy, qué interesante. Usted nos compartió este material buscando una comprensión profunda de las dinámicas del conflicto entre Rusia y Ucrania. No solo los aspectos militares, Claro. que sin duda son importantes, Por supuesto. sino esa guerra menos visible, Ajá. pero igualmente trascendental, Sí, que se libra en el terreno de la información. la información, sí. Considere esto como su análisis especializado para entender este elemento crucial Ajá. y sus implicaciones a largo plazo. A largo plazo, sí. Nos acompaña hoy nuestro analista experto, Un placer. también con su análisis en claro español colombiano, Por supuesto. quien nos ayudará a desentrañar las claves de este texto. Con mucho gusto. Estaremos examinando cómo la desinformación se ha erigido como un arma central en este conflicto, Sí, sí. utilizada por ambas partes. Por supuesto, una guerra moderna. ¿Y qué significa esto para la manera en que usted comprende los acontecimientos Ah, y cómo estos serán recordados en el futuro? la memoria histórica, crucial. El artículo inicia presentando el conflicto no como un evento estático, sino como una evolución donde los enfrentamientos militares ahora coexisten con una significativa guerra de la información. Exactamente, es un nuevo campo de batalla. Podría profundizar en por qué la autora, Claro. Rocío Cruz, Sí. considera que la desinformación ha adquirido esta centralidad. Bueno, Cruz argumenta que este conflicto, incluso en sus etapas previas a la escalada de 2022, Sí. siempre estuvo profundamente enraizado en tensiones geopolíticas Claro. y disputas territoriales históricas. Por supuesto, en este contexto, la desinformación emergió como una herramienta estratégica fundamental para que tanto Rusia como Ucrania Buscaran justificar sus acciones ante sus respectivas poblaciones y ante la comunidad internacional, así como para moldear la percepción global del conflicto. la narrativa, sí. La autora subraya que esta guerra de la información, librada principalmente en el espacio digital, tiene como objetivo primordial erosionar la confianza pública en las instituciones y en la información misma, Por supuesto, sembrar la duda. además de influir directamente en la toma de decisiones estratégicas por parte de los actores involucrados. Los gobiernos, la opinión pública. En este punto, Cruz se apoya en el trabajo de Reed del año 2020, quien ha estudiado extensamente la historia y las tácticas de la desinformación. La pieza también aborda un punto de inflexión en la política de los Estados Unidos, Sí. con el regreso de Donald Trump En 2025. en enero de 2025. Ajá. ¿Cómo intersecta este desarrollo político con la intensificación de la guerra de la información? Bueno, Cruz destaca que la declaración del entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, en febrero de 2025, sugiriendo que un retorno a las fronteras ucranianas previas a 2014 se consideraba irrealista. Interesante. Marcaba un cambio hacia un enfoque más pragmático por parte de Washington. Claro. Este enfoque se centraría en la búsqueda de un acuerdo de paz que reconociera las realidades territoriales sobre el terreno. Realpolitik. Sin embargo, este giro en la política estadounidense generó preocupación tanto entre los aliados europeos como en el propio gobierno ucraniano, Claro. con el presidente Zelensky enfatizando la necesidad de la participación directa de Ucrania Por supuesto. en cualquier decisión sobre su futuro. Claro. Esta situación, donde las percepciones sobre posibles negociaciones son divergentes, crea un caldo de cultivo ideal para la proliferación de la desinformación. A medida que diferentes sectores intentan imponer su propia narrativa sobre el curso y el desenlace del conflicto. La autora enfatiza que precisamente en este entorno de cambiantes dinámicas políticas, la batalla discursiva cobra aún mayor prominencia. Claro, claro. ¿Qué implicaciones tiene esta afirmación para usted? Bueno, Nuestro oyente que busca entender la complejidad de la situación. para usted es crucial entender que, como señala Cruz, en un escenario donde ninguna de las partes desea proyectar una imagen de derrota, Claro. se intensifica el uso estratégico de la desinformación. El objetivo es construir una narrativa de victoria convincente, tanto para consumo doméstico como para influir en la opinión pública internacional. Claro. Y así mantener la legitimidad política de las acciones emprendidas. Esta construcción de relatos se convierte en un arma poderosa en sí misma. El artículo también profundiza en ejemplos muy concretos Sí. de estrategias de desinformación
empleadas por ambos bandos en conflicto. Es importante ver la especificidad. Si comenzamos por las tácticas de Rusia, Ajá. la autora menciona los ultrafalsos, Sí. como se conocen más comúnmente. Los deepfakes. Los deepfakes. ¿Podría detallarnos el ejemplo específico que se proporciona en el texto? Con gusto. La autora resalta un incidente particularmente significativo ocurrido en marzo de 2022. Ajá. En esa ocasión se alegó que Rusia diseminó un video que había sido manipulado digitalmente. Un deepfake, en el que se mostraba al presidente Zelensky, supuestamente instando a los ciudadanos ucranianos a rendirse ante las fuerzas invasoras. Es increíble. Este ultra falso que utilizaba inteligencia artificial para replicar de manera muy realista la voz y la apariencia del presidente. Sí. Se propagó con gran rapidez a través de diversas plataformas en línea, por supuesto, como Telegram y Facebook, antes de ser desmentido categóricamente por el gobierno ucraniano. Claro. Rocío Cruz subraya este evento como un punto de inflexión crucial, ya que demostró el potencial disruptivo de este tipo de contenido manipulado de alta fidelidad para desestabilizar la política y la sociedad, además de evidenciar una táctica clave dentro de la estrategia rusa de sembrar duda e incertidumbre. En su análisis, la autora se apoya en la investigación de Bellingcat, quienes realizaron un análisis detallado para desmentir este incidente en 2022, así como en el trabajo de Whedon, Nuland y Stamos del mismo año, quienes exploran el uso de deepfakes en los conflictos modernos. Claro. Para usted, esto ilustra la sofisticación alcanzada por las técnicas de desinformación. Y en cuanto a las estrategias de desinformación empleadas por Ucrania, ¿qué ejemplos específicos menciona la autora en su análisis? Chris analiza el caso que se conoció como el fantasma de Kiev. Se trató de la difusión de la historia de un supuesto piloto de combate ucraniano que en los primeros días de la invasión habría derribado un número muy elevado de aeronaves rusas. Interesante. Esta figura se promovió activamente a través de canales oficiales ucranianos y se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la defensa nacional ucraniana. Un héroe popular. Sin embargo, investigaciones posteriores lograron confirmar que si bien la figura pudo estar inspirada en pilotos reales, la narrativa del fantasma de Kiev como un individuo concreto, con esas hazañas específicas, era muy probablemente una construcción simbólica destinada a elevar la moral de la población y fomentar la cohesión nacional en un momento crítico. Claro, la moral es importante en tiempos de guerra. Aunque posteriormente fue desmentida en su literalidad, el impacto de esta narrativa en la percepción pública, tanto dentro como fuera de Ucrania, fue considerable, demostrando el poder que puede tener la desinformación en la creación de símbolos poderosos, incluso si no se corresponden completamente con la realidad. En este punto, la autora hace referencia a la investigación de Sanetu y colaboradores del año 2022 sobre la era de desinformación en línea. Para usted, este ejemplo subraya cómo la necesidad de construir moral puede llevar al uso de narrativas no del todo precisas. Finalmente, la autora concluye su análisis enfatizando el impacto duradero que esta guerra de la información tendrá en la forma en que el conflicto será recordado históricamente. Podría profundizar en esta conclusión, por supuesto, que parece ser un punto clave del artículo para usted, nuestro atento oyente. Efectivamente, Cruz sostiene que la desinformación no es un fenómeno que se limita a influir en el desarrollo inmediato del conflicto, sino que está desempeñando un papel fundamental en la construcción de la memoria histórica de estos eventos. Claro, ¿cómo recordaremos la guerra? La manera en que estos acontecimientos se documentan, se interpretan y se transmiten a las futuras generaciones. Moldeará las narrativas dominantes durante muchas décadas. Por supuesto. Lo que podría tener consecuencias significativas en la reconfiguración de identidades nacionales y en la percepción global de este conflicto en particular. La autora concluye que la batalla por construir la verdad en tiempos de guerra se ha convertido en un frente decisivo en sí mismo. Interesante. Remitiéndose nuevamente al trabajo de Reith de 2020, sobre la historia de la desinformación. Por usted, esto debería generar una reflexión sobre la importancia de ser un consumidor crítico de información y de buscar diversas fuentes para formarse una opinión lo más completa posible. Entonces, para usted, que nos está escuchando, y busca comprender a fondo este conflicto, ¿cuál sería la principal enseñanza que podemos extraer de este análisis de Rocío Cruz Arias? Bueno, yo diría que
Parece que comprender el intrincado panorama informativo es tan crucial como analizar los movimientos militares en el terreno. Precisamente el análisis de Cruz subraya de manera contundente que el cese de las hostilidades militares no significará necesariamente el fin del conflicto en su totalidad. Es muy probable que la confrontación se traslade a otros escenarios, como el diplomático, el económico y el cibernético. Por supuesto. Donde la percepción y la legitimidad, ambas fuertemente influenciadas por la desinformación que hemos estado discutiendo, continuarán redefiniendo el equilibrio de poder regional. El artículo nos invita a usted y a nosotros a considerar de manera crítica cómo se están construyendo estas narrativas y cuáles podrían ser sus implicaciones a largo plazo para la comprensión futura de este complejo conflicto. Ese profundo análisis del artículo de Rocío Cruz Arias. Un artículo fundamental. La desinformación. La nueva batalla por Ucrania, publicado en la edición especial de GeoBese, nos proporciona una capa fundamental de comprensión sobre el conflicto en curso. Sin duda. Nos recuerda que en el mundo actual, las batallas no se libran exclusivamente en el campo físico, sino también en el ámbito digital. El ciberespacio es crucial. Moldeando nuestras percepciones, potencialmente el curso de la historia. La autora nos ofrece una valiosa perspectiva académica, animándonos a examinar de manera crítica la información que consumimos diariamente y a reconocer el uso estratégico y la sofisticación de la desinformación por parte de todos los actores involucrados en este conflicto. Su análisis resalta la perdurable importancia de comprender las narrativas que se están construyendo en torno a esta compleja situación. Le animamos encarecidamente a profundizar en este tema tan relevante. Por supuesto. El artículo completo de los Cruz Arias está disponible en la edición especial de geodc.com. Una lectura obligada. Es un recurso de gran valor para comprender estas dinámicas. Sin duda. Y le invitamos a suscribirse de forma gratuita. Totalmente gratis. Para mantenerse informado sobre temas críticos de geopolítica, defensa y seguridad internacional. Información de primera mano. Finalmente, le dejamos esta pregunta para la reflexión. Si la batalla por la verdad se ha convertido en un frente decisivo en los conflictos modernos. Una pregunta clave. ¿Qué responsabilidad tenemos, usted y yo, como consumidores de información, en discernir entre la realidad y la ficción, y en resistir activamente la manipulación de las narrativas que circulan en el espacio digital? Una responsabilidad enorme. Es una cuestión crucial para ponderar mucho después de que concluya este deep dive. Sin duda alguna. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.